Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Sean bienvenidos a un video más de medicina. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que se llama el cáncer gástrico. Acá tenemos el temario de lo que vamos a hablar. Vamos a dar una definición, los tipos de cáncer gástrico, cuáles son las causas, el cuadro clínico o sintomatología, el diagnóstico y también el tratamiento. Entonces, ¿cuál es la definición del cáncer gástrico? El cáncer gástrico es la proliferación excesiva descontrolada, eso se llama neoplasia. Neo significa nuevo y plasia formación. Y el término maligno significa una proliferación exagerada que no le da tiempo al cuerpo para adaptarse. En cambio, una neoplasia benigna es cuando crece bien, lentito y el cuerpo se puede adaptar. En este caso, esta neoplasia maligna se da en la capa superficial del estómago, conocido como epitelio gástrico, y tiende a invadir hacia las capas más profundas de este mismo. Cuando hablamos de los tipos, el que va liderando es el adenocarcinoma gástrico. Consta de un 90-95% de neoplasias gástricas malignas. En el linfoma gástrico la frecuencia es de un 5%, por eso es infrecuente dentro de las neoplasias que afectan el estómago. Este cáncer se produce en un tejido del estómago llamado tejido linfoide asociado a mucosas. Ahí es donde maduran los linfocitos que van a defender al estómago. Sabemos que los linfocitos también maduran en los ganglios y en otros tejidos, pero en este caso el cáncer no es en ganglio, sino es en el mismo estómago, en un tejido que hay en el estómago. Con respecto a los tumores del estroma gastrointestinal, el estroma es el tejido que tapiza al órgano. Dentro de las células que tapizan al estómago y se afectan principalmente, tenemos a las células de Cajal. Estas son las principales. Por otro lado, los otros tipos de cáncer ya son menos frecuentes, ahí los pueden ver, 1%. Ahora, ¿cómo clasificamos al cáncer? Buena pregunta. Cuando solo está limitado a mucosa, o sea, de todas las capas del estómago, solo está siendo afectada la de más arriba, la más superficial del estómago, ahí se dice cáncer incipiente, o sea, un cáncer gástrico temprano que no genera sintomatología alguna. De hecho, casi ni se detecta. Y cuando ya es avanzado, tenemos en el caso del adenocarcinoma, este se sabe que se produce en las glándulas estomacales. Este cáncer puede localizarse en el cardias, en la curvatura menor del estómago o en el antro en un 50%. Estos son los sitios más frecuentes. Ahí podemos dar la siguiente clasificación, que es la clasificación de Borman. Hablamos de un tipo 1 cuando es una masa polipoide el cáncer, tipo 2 cuando es ulcerativo, tipo 3 es un ulcerativo e infiltrante y tipo 4, ahí ya se habla de rinitis plástica. El estómago es como, imagínense una bota de cuero o algo así más o menos. Hay que revisar también la clasificación de Lauren, que son dos. Uno nos dice que es difuso, que es menos frecuente y es más maligno, y el otro tipo, Lauren lo denomina como intestinal, es cuando el estómago adopta células similares a las del intestino. Bueno, estas son clasificaciones, ¿no? Sigamos. Ahora la pregunta, ¿cuáles son los factores que me aumentan el riesgo de padecer cáncer gástrico? Aquí se los presento. Todos los factores principales habidos y por haber. En los demográficos tenemos edad avanzada, género masculino, clase social baja, falta de agua potable, tabaquismo, alcoholismo y las enfermedades por ocupación. Los factores biológicos tenemos la infección por Helicobacter pylori, el virus de Epstein-Barr, la gastritis atrófica crónica, que ya la hablé en un video pasado. Los factores dietéticos tenemos los ahumados, qué rico, ¿no? Los jamones, los alimentos ricos en nitrito como parrillas, barbacoas, los alimentos envasados que tienen conservantes, etc. Y dentro de los factores hereditarios, los antecedentes de familiares que hayan tenido cáncer gástrico y, muy importante, el grupo sanguíneo A. Tienen más incidencia de cáncer gástrico y es porque tienen grupo sanguíneo A. Y con respecto a la edad, el cáncer gástrico aparece en personas pasados los 60 años. Es bien raro que aparezca en adultos por debajo de los 40. En el cuadro clínico, o los signos y síntomas que va a manifestar el paciente, tenemos los siguientes. Por el lado del cáncer incipiente, pues nada, los síntomas son inespecíficos. Ahora, en caso del adenocarcinoma gástrico, tenemos pérdida de peso, dolor abdominal, pérdida de apetito, hemorragia digestiva alta, empieza a sangrar. Cuando se dice hemorragia digestiva alta es un término que utilizan los médicos para definir a todo sangrado por encima del ángulo de Treitz.
Imaginemos una persona que vomita sangre. Otro de los síntomas es dificultad para pasar alimentos, eso se llama disfagia, no puedo tragar los alimentos, siento molestia, puede ser un cáncer a la altura del cardias. Y muy importante, los vómitos también. Por ejemplo, llega el paciente con dolor en el epigastrio, o sea, la boca del estómago, viene con náuseas y vómitos después que come. Esto nos indica de que los alimentos están pasando muy poco, por eso los vomita. Y luego preguntamos qué contiene el vómito. Y no es que queramos saber el menú. Por ejemplo, si vomita agua no hay tanto problema, pero si vomita comida hay una obstrucción gástrica. Y si vomita alimento con bilis, entonces probablemente la lesión está más allá de la segunda porción del duodeno, porque la bilis es secretada o cae antes de ese lugar. Por eso se valora todo esto junto con la edad. Bien, sigamos. ¿Dónde hace metástasis el cáncer o dónde se disemina? Tenemos por contigüidad, puede ir al páncreas, al hígado, vaso, colon, diafragma. A veces uno tiene cáncer de páncreas, pero este vino del estómago. Otra manera como viaja el cáncer es por vía linfática, usa los ganglios y ahí aparecen ciertos ganglios característicos del cáncer gástrico, como es el ganglio de Virchow, también llamado nódulo de Troisier. Este aparece en la zona supraclavicular y es un ganglio que se inflama producto de cáncer de estómago. Tenemos otros ganglios también como el axilar izquierdo de Irish, o el ganglio umbilical de la hermana María José. Esos son términos que están dados en los libros. También las metástasis peritoneales, como son en caso de que vaya al ovario el tumor de Krukenberg, o en el espacio entre el recto y el útero, que se llama saco de Douglas, ahí aparece el tumor de Bloomer también. Otros sitios frecuentes está el hígado, el pulmón, el páncreas, las glándulas suprarrenales, los huesos también. Con respecto al diagnóstico, lo principal es la endoscopía más la biopsia. Nos va a dar un 95% de sensibilidad y es el gold estándar para dar el diagnóstico de cáncer gástrico. La historia clínica también nos ayuda, o sea, las preguntas que se le hace al paciente, la endoscopía, la tomografía computarizada de tórax y abdomen con doble contraste para valorar la metástasis, la tomografía por emisión de positrones en caso de metástasis. Algunos establecimientos no lo hacen, por cierto. Con respecto al tratamiento, principalmente la cirugía, dependiendo de los estadios tumorales, si estamos en un estadio 0, 1 o inclusive estadio 2, puede optarse por la cirugía curativa, como es el caso de la gastrectomía. Puede haber resección del omento, el omento es la parte del sostén, del peritoneo. Puede darse también la linfadectomía, que es extirpar ganglios en la zona abdominal. Hay unas ciertas clasificaciones como D1, D2, no hay necesidad de que se los prendan tampoco. El estadio 3 es la resección del vaso, páncreas, si es que en caso están afectados por la tumoración, y en un estadio 4 no está indicado la cirugía radical, ni la cirugía paliativa. La cirugía radical es cuando sacan todo el estómago. Podemos ver la extracción de los ganglios, tienden a sacar desde G1 a G7 en D1, en D2 sacan de G8 a G12, ahí los pueden ver en los gráficos, sacan bastantes ganglios. Con respecto a la cirugía y la quimioterapia, acá a la izquierda tenemos la gastrectomía subtotal, que es para tumores de localización antral. Ahí podemos observar acá el A, cómo es la imagen, y luego cómo sacan el estómago por debajo, o bueno, por encima del ángulo menor, la parte superior, y nos queda un poquito de estómago. Y cuando hacemos o hablamos de gastrectomía total, sale todo el estómago y es para tumores localizados en el cuerpo, fondo y el área subcardial. Y prácticamente es conectar el esófago con el intestino delgado, como pueden observar ahí a la derecha. Con respecto a la quimioterapia, tenemos terapia neoadyuvante. La terapia neoadyuvante, lo que se procura es reducir el tamaño del tumor para facilitar una próxima cirugía. Por eso es que se da antes de que una persona sea operable. Se busca bajar el tamaño lo más posible para que sea operable dicho tumor. Con respecto a la terapia adyuvante, esta terapia de quimioterápico se da después de la cirugía y es para destruir las células cancerosas que hayan posiblemente quedado. Y también a menudo se indica en combinación con radiación. Eso se llama terapia concomitante. En la siguiente imagen hablamos del estadiaje, el TNM. Son bastantes pautas acá, pero lo principal, la T significa tumor primario.